Y revisamos de inmediato, bien cortito, cuando son las 11:13, lo que ha estado ocurriendo en la autopista Ojo, con una situación en la comuna de Santiago, con una situación de una reparación, trabajos que se están realizando en la ruta y que tiene entonces con reducción de 2 pistas, esto en la calzada de Agustinas al oriente a la altura de Manuel Rodríguez. También comentarles que en la ruta 5 Norte a la altura de Departamental hubo un accidente y un choque, y esto está ocupando una de las pistas para que tengan cuidado si deben estar por ahí. Y además, desviado el tránsito en Alameda por Amunátegui para los vehículos particulares a las 11:10, hace tan solo instantes. Parte de lo que está ocurriendo en las calles de Santiago a esta hora. Y justamente hablando de calles, les contamos que el 14 de marzo pasado comenzó a implementarse el plan Autopista Segura. Desde entonces, más de 6.000 infracciones se han cursado en las rutas de la región metropolitana por delitos como, por ejemplo, la adulteración de patentes, la conducción con documentos falsos. Bueno, según el primer balance, 1 de cada 5 conductores que circula sin su placa patente, ojo, tiene antecedentes penales. Bueno, queremos conversar al respecto y para eso estamos junto a Franco Basso, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, cuando hablamos que 1 de cada 5 tiene antecedentes, ¿no se puede tratar de regular, cosa que evitemos que aquellas personas con estos antecedentes estén circulando, o que hablábamos fuera de cámara, que anden estos autos como encapuchados en las autopistas? Sí, son cifras alarmantes. Nosotros teníamos desde la universidad la sospecha que un gran porcentaje de estos autos que andaban por las autopistas sin tago, sin patente, no solamente era gente que trataba de evadir el pago de la autopista, sino también era gente que estaba en busca o había cometido un ilícito. Ahora, la cifra de 1 de cada 5 es realmente impactante, y eso pone nuevamente de manifiesto la importancia que tiene intentar evitar este tipo de prácticas. Lamentablemente este tipo de práctica está bastante instaurada, no solamente en cosas relacionadas directamente al crimen, sino, por ejemplo, en el aeropuerto de Santiago. Quien últimamente no ha viajado ha visto como claramente muchos taxis, incluso oficiales, es cosa de bajarse, ir a darse una vuelta por allá por el aeropuerto, esconden sus placas patentes para no pagar el TAC. Entonces esto es algo que se ha ido masificando durante los últimos años y que efectivamente está teniendo no solamente problemas para que las autopistas puedan cobrar lo que les corresponde, sino también está teniendo muchos problemas asociados a la seguridad. Y las autopistas en general tienen un alto estándar en términos de seguridad, y la gran mayoría de las autopistas son capaces de ser cubiertas a través de cámaras. Sin embargo, cuando ocurre un accidente, el tiempo que se demora puede ser razonable, pero para un caso, un accidente, un asalto, 2, 3, 5 minutos, que es lo que pueden demorar en llegar los equipos, los operativos de rescate, puede ser mucho. Claro, cuando hablamos de eso, un operativo que funciona en 20 segundos, ya tienen a las personas fuera del auto, sacándolas del auto, y ya se fueron. Veíamos un reportaje en 24 horas Central a la noche, que si lo quieren revisar está en 24horas.cl, donde este modus operandi, que algunos consideran nuevo, otros dicen, a mí ya me pasó hace 10 años, que exactamente igual, un auto se me cruza por delante, vienen otros 2 por los lados, a punta de pistola bajan a los ocupantes del automóvil y siguen. Habiendo más fiscalización, por decir así, es lo mismo que cuando hablamos de presencia policial en las calles, ¿no se podría tratar de evitar este tipo de situaciones? Sobre todo porque me imagino que ya tienen conocidos los lugares o los puntos donde ocurren con mayor frecuencia. Es posible, y aquí la solución, en mi opinión, tiene que ver con la tecnología. Y tecnología desde 2 puntos de vista. Primero, tratar de evitar y seguir avanzando en que vehículos sin identificación puedan circular por las autopistas. Los pórticos y en general las cámaras tienen una cantidad de información que puede ir rastreándose para los distintos vehículos. Por lo tanto, si un vehículo está teniendo algún comportamiento anómalo, eso puede llamar la atención de, por ejemplo, la gente que está observando este tipo de cosas en los centros de control de tráfico. Y el segundo punto, que es súper importante, que yo creo que Chile está a la vanguardia, pero todavía se pueden hacer bastante más, tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día nosotros somos capaces de relevar y de obtener una gran cantidad de datos que se van manejando en línea. Y si uno pudiese cotejar, y se han hecho planes pilotos con respecto a modelos predictivos de robos en Santiago Centro, uno puede analizar y puede estimar con bastante probabilidad
cuáles son los lugares donde hay una mayor probabilidad de que ocurra un accidente en los próximos minutos y cuál es la probabilidad mayor de que ocurra un robo en los próximos minutos. Y si ese tipo de información se puede conectar con Carabineros, entonces el patrullaje que realizan las policías es mucho más efectivo. Eso se está utilizando en otros países como Estados Unidos, se está utilizando con bastante éxito en algunas comunas como Santiago, pero debe mejorar y debe incorporarse en el caso de las autopistas urbanas, y ahí está la gran ventaja, que hay datos como en ningún otro lugar. Por lo tanto, están dadas las condiciones para dar un salto en términos de uso de la tecnología para mejorar y poder disminuir los delitos. Hace casi 4 meses que comenzó, el 14 de marzo, este plan Autopista Segura. ¿Cuántos meses más deben pasar para poder, por ejemplo, implementar lo que nos estás comentando? Eso no es corto. Esencialmente, poder incorporar un sistema que en línea vaya detectando spot de riesgo de delito, algo que requiere desarrollo y que ojalá hubiese comenzado a investigarse muchos años antes. Si nosotros tenemos esta información desde que comenzaron a operar la autopista urbana, en el año 2007. Lamentablemente, nosotros normalmente cuando nos pillamos con los problemas, recién comenzamos a estudiar. Ahora, las técnicas asociadas a inteligencia artificial, asociadas a técnicas de matemática avanzada como Machine Learning existen. Por lo tanto, basta que exista voluntad política para poder llevar adelante proyectos de investigación que puedan tener a la policía por una parte, al gobierno, a las universidades, para poder utilizar la inteligencia matemática. Así como Facebook, por ejemplo, sabe exactamente cuáles son los gustos de las personas y te coloca exactamente la publicidad que tú quieres y que tú necesitas, la inteligencia artificial también se puede usar para no solamente predecir accidentes, como ya lo está haciendo, por ejemplo, Autopista Central, sino también para predecir delitos. Y ahí hay un nicho muy importante que debe desarrollarse. Tú nos comentabas la posibilidad de tener esta información en línea respecto de aquellos automóviles que están sin patente o están sin tag. Y muchas veces, así como nos cuesta anticiparnos y más bien reaccionamos a los problemas, ¿qué tanta capacidad tenemos para poder cruzar esta información entre las distintas autopistas, entre las distintas policías para poder lograr un resultado exitoso? Sí, por ahora existe poca coordinación entre la autopista en términos de datos. Sí existe coordinación evidentemente a nivel de jefe de policía. Los policías normalmente están conectados con los distintos jefes asociados a la autopista. Pero si tú me preguntas con respecto a un set de datos que esté disponible y que haya algún ente que esté utilizando matemática de alto nivel para poder llegar a determinar sectores complicados de delito, la verdad es que no. Autopista Central particularmente está haciendo un esfuerzo tremendamente importante por tratar de utilizar tecnología para disminuir los accidentes. Nosotros tenemos un proyecto que ya lleva cerca de 4 años del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y en Chile está funcionando el primer sistema de predicción de accidentes del mundo. Y eso es algo que se ha podido hacer en parte por la riqueza de los datos que nos proveen el TAG. Está pendiente el caso de los delitos. Es muy posible que este plan, que efectivamente busca poder disminuir esos planes y poder disminuir, en definitiva, la cantidad de vehículos que circulan sin identificador, nos logre permitir seguir avanzando en incorporar otras autopistas a estos sistemas inteligentes e incorporar la componente delito. Por ahora la componente delito en términos de inteligencia artificial está ausente de las autopistas urbanas y eso es algo que está pendiente. Ya, pero no es difícil implementarla. No es tan fácil. Requiere capacidad humana de alto nivel, porque necesitamos gente que sepa de computación, necesitamos gente que sepa de matemática. Pero eso no es lo más complicado, estoy de acuerdo contigo. Se necesita voluntad política. ¿Por qué? Porque los datos normalmente, las autopistas suelen ser muy celosas con ellos. Y si aquí nosotros queremos avanzar realmente en poder incorporar estrategias que nos permitan adelantarnos a los delitos, tenemos que ser capaces de funcionar de manera coordinada, incorporando una visión de Estado y que las distintas autopistas aporten con información valiosa para poder generar estos sistemas.
¿Y por qué estos celos? Porque no pasa solamente en el tema de las autopistas. En general somos muy de guardar lo que yo tengo, no sea cosa que alguien más lo pueda saber. Por ejemplo, hace tan solo instantes, minutos, la unidad operativa de control de tránsito, estas cámaras que estamos monitoreando generalmente, que cuando les mostramos las distintas calles, ustedes pueden ver y que da la información respecto del tráfico, no necesariamente en autopistas, pero en calles. Responde a un usuario que dice, en caso de existir cámaras de la unidad operativa de control de tránsito en el lugar donde ocurrió un robo, efectivamente las grabaciones deben ser solicitadas a través de la Fiscalía a cargo de la investigación y los respaldos se conservan por un periodo de 30 días. O sea, ahí está la forma en que operan. Operan igual las autopistas. ¿Por qué tanto celo respecto de lo que tienen estas, que al final del día debería ser información pública, algo que ocurre en la calle o en una autopista, digamos, en una vía? Sí, lo que pasa es que hay que cuidar dos tipos de informaciones. Las autopistas efectivamente tienen información, por ejemplo, de la placa patente. Y eso, si llega a caer en manos equivocadas, se puede generar, por ejemplo, patrones de viaje de personas particulares. Por lo tanto, imagínense que una banda delictual tiene las patentes por donde circularon todos los vehículos en toda la autopista urbana. Entonces yo sé qué es lo que hace Juanito en la mañana y lo que hace de vuelta. Por lo tanto, efectivamente, acá tiene que existir una encriptación y tiene que existir la privacidad de no ser capaces de seguir una persona en particular. Pero hecha esa salvedad, hay una gran cantidad de datos que podrían efectivamente estar a disposición de las autoridades para poder tomar mejor decisiones. Yo estoy de acuerdo y aplaudo la valentía que ha tenido la intendenta Carla Rubilar y Luis Alberto Stuben de la CONACET, porque efectivamente es de las primeras veces que estamos fiscalizando en autopista. Si esto es bastante increíble. Nosotros sabemos exactamente la velocidad que lleva la gente, por ejemplo, pero no es posible pasar parte. ¿Sabía usted eso? Sí. ¿Y por qué? Porque en otros países sí se hace. Por supuesto. Y eso esencialmente es porque los contratos que generaron la operación de la autopista no obligan a las autopistas a traspasar esa información a Carabineros y se tiene que hacer a través de un proceso indirecto. Entonces ahí hay que hacer una modificación a los contratos y a la ley. Pero eso es algo que está pasando hace 10 años. En términos de seguridad, por ejemplo, si es que esa información se pudiese pasar de manera directa a Carabineros, se acabaron los excesos de velocidad. Nadie más andaría a más de 100 kilómetros por hora. En ese sentido se está avanzando con el Centro Automatizado de Tratamiento de Imágenes, que va a permitir incorporar fotorradares en el resto de la ciudad, pero nosotros tenemos fotorradares de precisión perfecta en todas las autopistas urbanas hace más de 10 años y esa información no se está utilizando. Entonces se necesita una mejor coordinación entre las autopistas, Carabineros y el gobierno, y eso lamentablemente no ha funcionado como uno quisiese. Por esa misma razón tenemos los problemas, por ejemplo, que vimos durante esta semana de los tacos eternos para, en este caso, volver a la capital o transitar, ya ni siquiera volver a la capital, transitar desde el norte grande de nuestro país hacia el centro. Conversé con muchas personas en la ruta, me tocó estar ahí y me decían, si tenemos autopistas de primer nivel, el problema está en los peajes. Eso es relativo. Yo estoy de acuerdo dependiendo del nivel de congestión. Considerando lo que ocurrió hace algunos días con el eclipse, no existe absolutamente ninguna medida ni de mitigación, ni de barreras abiertas, ni de gestión que hubiese permitido resolver un problema como la congestión que nosotros vimos. Lo que ocurrió en La Serena va a volver a ocurrir en ese mismo lugar en 300 años más. Por lo tanto, la infraestructura no puede... Esperemos que no, que ya andemos en algo diferente. De aquí a 300 años más no tenemos un problema en el pago del peaje. Puede ser. Los problemas tienen que atacarse para la capacidad normal que tienen. Ahora, dicho eso, para capacidades y para problemas asociados a fin de semana normales, sí existe mucho para avanzar. Y la verdad es que este gobierno sí ha puesto el ojo en disminuir los tiempos asociados a los peajes a través del programa Chile Sin Barreras. Y nosotros hemos visto, lo vimos en los últimos fines de semana largos, que los tiempos de viaje han mejorado bastante en periodos de alto flujo vehicular. Eso tiene que comenzar a extenderse no solamente en Santiago. Yo creo que si hubiesen levantado las barreras en el eclipse, el taco hubiese sido igual. O sea, no hubiese había mucha gente por Twitter diciendo que levanten las barreras. La verdad es que el taco estaba antes y después de los peajes. Perdón, no. Yo estuve ahí y el taco estaba horroroso antes del peaje, aproximadamente 10 kilómetros, y uno pasaba la barrera y se liberaba. Mágico, era como que desapareciera la cantidad de autos que había.
si tú hubieses esparcido toda esa cantidad de vehículos a lo largo de la autopista, el taco hubiese estado igual. El problema que ocurría ahí era un tema de capacidad. Ahora, para situaciones que no ocurran cada 300 años, para situaciones de fin de semana largo, los televías son tremendamente importantes. Sí. Y tenemos que avanzar a extender eso a todo Chile. Y eso es urgente, porque cada vez más los chilenos estamos viajando, cada vez más los chilenos estamos teniendo distintos tipos de movilidad y este tipo de situaciones. Chile está haciéndose cada vez un país más turístico. El turismo astronómico va a seguir creciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que proveer, evidentemente, para situaciones normales, de una capacidad que permita a la gente. Hubo gente que se demoró más de 16 horas. Y en casos normales, evidentemente, esa situación no puede ocurrir y todavía hay mucho por hacer. En términos de infraestructura, Chile se ha quedado pegado en términos de infraestructura. Por ejemplo, la Ruta 68. La Ruta 68 esencialmente es la misma hace 20, 25 años. Tenemos que avanzar en las terceras pistas, tenemos que avanzar en generar autopistas que vayan paralelas, porque si nosotros pensamos que con la misma infraestructura y teniendo un parque automotriz que crece a tasas de un 20%, vamos a seguir haciéndolo igual de bien, la verdad es que estamos equivocados. Acá tenemos que dar un salto en infraestructura y han habido señales del ex ministro de Obras Públicas, Fontaine, y esperemos que pueda continuar con el ministro Moreno, de poder hacer una inversión potente en autopistas, potente en trenes que permitan generar distintas opciones. Franco, muy cortito porque creo que es fundamental. Tips o consejos para aquellas personas que transitan por las autopistas y que pudiesen tener una reacción respecto de lo que es un robo. Depende mucho de la actitud detrás del volante, de la situación que vayas viviendo en ese minuto, porque el factor sorpresa es muy grande. Pero ustedes que lo están monitoreando constantemente, la posibilidad de, no sé, echar marcha atrás y salir por el lado, ¿existen algunos consejos que se pueden dar o deje el auto, entregue todo y chao? Yo, en general, haría un llamado a, si es que se ve acorralado por una turba. Bueno, claro, por supuesto. Si ya está acorralado, no hay nada que hacer. En general, no es bueno tratar de responder ante situaciones delictuales, porque normalmente esta gente está bajo mucho estrés, muchas veces ha consumido droga y cualquier movimiento que uno pueda hacer en falso puede terminar de manera letal. Ya, pero para ir alerta, ir constantemente monitoreando si tengo, que no es la idea tener que transitar así, pero lamentablemente es parte de lo que nos toca hoy día. Transitando si tengo que ir mirando hacia los lados, quedarme en la pista del centro, quedarme en una de las pistas laterales, que no se me vayan a cruzar y ahí tengan la posibilidad de trancar. Sí, entonces. Lo que sí yo haría como recomendación es que la gente esté atenta a vehículos que puedan andar circulando sin patente. Porque efectivamente, como se mostraron con los datos de Carla Rubilar, existe un 20% de probabilidad de que la persona que va conduciendo sea un delincuente. Por lo tanto, ir atento a las condiciones del tránsito y si que observo que anda, por ejemplo, un auto sin patente cerca mío demasiado tiempo, quizás tratar de evitarlo y alejarse de esas. Muy bien, Franco Basso, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.